Te doy la bienvenida a un nuevo video de El fin de los tiempos. El Papa Francisco, hoy por hoy, es un tema controversial y recurrente entre los miembros de la Iglesia, y fuera de ella también. El solo hecho de nombrarlo, a veces, suscita discordias y una polarización a nivel global. Hay quienes lo aman y también quienes lo odian, pero a pesar de lo que el mundo pueda llegar a pensar de él, es un hecho que no es un personaje que pase desapercibido. Él llama la atención, no solo por su conducta, sino por su manera de pensar y de expresarse. Es, sin duda alguna, único en su especie. Y los profetas lo sabían, y por eso no pasó desapercibido tampoco para ellos. Los visionarios y santos sabían que este no era un momento como cualquier otro, que este hombre, al llegar al papado, marcaría un antes y un después en la historia de la Iglesia y del mundo, y nos dejaron constancia de ello en sus profecías sobre este Papa del fin de los tiempos. Y ahora veremos por qué. Principalmente están las profecías sobre los reinados papales y antipapales que San Malaquías escribió, y que han sido muy reconocidos por su asombrosa exactitud a la hora de predecir los sucesores de San Pedro, desde sus días hasta el día de hoy, y que concuerdan con las profecías que Nuestra Señora le reveló a Conchita en Garabandal, pero que además esas visiones fueron confirmadas por el padre Pío de Pietrelcina y por Benjamín, entre otros. Malaquías realizó, como ya sabemos, un listado con los 112 papas que ocuparían el sillón de Pedro, pero llamativamente al último de ellos lo llama por su nombre, mientras que a los anteriores no. Este Petrus, como él lo llama, será el último papa que reinará en la Iglesia, y será quien guíe a las ovejas en medio de la tribulación. Ningún papa hasta la actualidad ha osado llamarse Pedro, pero ¿a quién se refiere Malaquías y qué quiere decir con ese nombre? Para eso, debemos investigar un poco sobre cómo era el portador de las llaves del cielo, el primer sumo sacerdote de la actual Iglesia Católica Apostólica Romana, edificada sobre sus huesos. Primeramente, la Biblia nos dice que Pedro era pescador y que Jesús lo hizo pescador de hombres, por lo que podemos interpretar que él no haría acepción de personas y llevaría la buena nueva a todo el mundo, independientemente de su estatus social, su cultura, nación, lengua, religión o condición. Era un pescador de almas en general, incansable a la hora de llevar el mensaje de la salvación, exhortando en toda ocasión a sus hermanos como un padre amoroso, pero firme, y demostrando su humildad a la hora de morir, no queriendo ser crucificado como su Señor, entre otros muchos aspectos. Entonces, el último Papa también debería reunir esas cuestiones para ser igual a Pedro. El actual Papa, como sabemos, no se llama Pedro ni es romano. Pero al igual que con los otros 111 lemas anteriores, debemos buscar los aspectos sobresalientes de cada personaje, como su fecha y lugar de nacimiento, su escudo papal, el periodo de su reinado, etc. Primero vemos que Malaquías lo llama Petrus Romanus, por lo que su nombre es la clave para descubrir a este último papa. Jorge Mario Bergoglio eligió llamarse Francisco por su gran admiración al santo de Asís, a quien considera un ejemplo a seguir, y llamativamente el santo de su devoción se llamaba Francesco di Pietro, lo que traducido es Francisco Pedro. Y continuando en la misma línea de investigación, descubrimos que San Francisco nació en la época en la que todo el norte y centro de Italia, incluyendo el Estado Pontificio, estaba dentro de lo que en la antigüedad se conocía como el Sacro Imperio Romano, por lo que ya encontramos el porqué de la profecía de San Malaquías. Pero para nuestro alivio, muchas otras profecías usan este mismo nombre para describir a la persona del último papa. Benjamín, por su parte, nos dice que el último papa será Pedro, que luego de él el papado estará cerrado, o sea que no habrá más papas posteriores a él, o que no lo serán legítimamente.
también nos brinda una visión más comprensible de por qué se necesita un nuevo Pedro, pues dice que así como Jesús eligió a Pedro como fundamento de su iglesia, Él volverá a renovar aquella elección, colocando a este actual Pedro como base para la nueva iglesia, luego de la tribulación. Por lo que podemos decir que Francisco es la piedra de Roma, Pedro el Romano o el segundo Pedro, del cual hablan las profecías. Además, Benjamín nos adelanta no solo su procedencia, sino que también nos brinda las circunstancias en las que debería ser electo, como en esta profecía, en la que nos dice que el joven argentino se aproxima a gobernar, y la imagen, que en apariencia parece ser la Santísima Virgen, nos muestra lo que parece ser la cúpula de la Basílica de San Pedro, y lleva un libro con la palabra Pax, que quiere decir paz. Pero Benjamín no solo nos dice eso, sino que también nos da algunas pistas extras, como que será humilde, desconocido en el ambiente, será santo en varias maneras, pero aquí viene una de las claves para poder comprender cuándo llegará, diciendo que lo hará luego de la tercera jornada. Y como ya sabes, el actual Papa fue elegido luego del tercer cónclave, y llamativamente, sus primeras palabras fueron: el deber de un cónclave es dar un obispo a Roma, y parece que mis hermanos cardenales han ido a buscarlo casi al fin del mundo. Y esta no solo era la primera vez que un papa era elegido en América, sino que también es el primer jesuita, y el nombre que eligió también es usado por primera vez. Y como vemos aquí, esta es la primera vez de muchas cosas. Pero esto no queda aquí, porque Benjamín lo llama joven en varias oportunidades, como en esta que veremos a continuación, en la que claramente nos habla sobre la renuncia de Benedicto XVI, diciendo que la Iglesia entregará su otorgamiento luego de la renuncia al papado, pero nos deja ver que el nuevo Papa, como dije antes, será joven de ideas, lo que puede representar no solo sus ideales, sino también su manera de pensar y la edad del mismo. Pues como ya sabemos, Francisco asumió su pontificado a sus 76 años, una edad muy joven para el común de sus antecesores. Luego está otra en la que claramente se puede observar la palabra divergencia, que quiere decir dos caminos o separación. Una figura central parece representar a dos papas, espalda con espalda. El número 2 está en el centro de la misma, y la palabra ya se encuentra escrita 2 veces, en letra imprenta mayúscula, por lo que infiero que denota la urgencia con la que se debería elegir al nuevo sucesor, y nos describe un poco cómo será esta convivencia atípica entre los dos, diciendo que son dos luces, dos verdades y dos problemas diferentes, lo que nos indica, por una parte, que aunque ambos representen dos extremos diferentes, como lo son los tradicionalistas y los modernistas, ambos están en lo cierto, pero al final coloca que de aquella convivencia surgirá algo que no se espera, y vemos que detrás de la figura de los dos papas hay otro personaje que tiene un signo de pregunta donde debería estar su cabeza. ¿Será esta una profecía que nos está indicando que a raíz de la división y la confusión, derivada del reinado simultáneo de ambos, vendrá el falso profeta? Ana, por su parte, también nos aporta su punto de vista con respecto a este momento crucial, en la que vio a dos papas reinando al mismo tiempo, y lo opuestos que eran entre sí, y que esta clara oposición traería funestas consecuencias para la Iglesia, y al igual que Benjamín, Ana no dice que se trate de un papa y un antipapa, uno bueno y el otro malo, o uno verdadero y el otro falso. Ambos concuerdan en que son papas de igual manera, pero también coinciden en que de este punto en la historia algo funesto e inesperado surgirá. María Julia, por otra parte, nos indica de qué se trata, diciendo que un grupo de sacerdotes, todos ellos cismáticos, enviarán al gobernador del estado de la Ciudad del Vaticano un escrito
pidiendo que el Papa les otorgue mayor libertad. Ellos se niegan a ser reformados por este Papa y piden cosas que harán estremecer a muchos. No quieren que se les vigile, porque desean guiarse a sí mismos. Todo esto que hemos visto hasta ahora es simplemente increíble y maravilloso al mismo tiempo, pues no solo estamos siendo testigos de la gracia que Dios les otorgó a estas personas, sino que estamos viviendo algunas de estas profecías hoy en día. Como por ejemplo la que dice que la Iglesia tendrá que pasar por la prueba de la rebeldía de sus sacerdotes, o esta en la que nos dice que la Iglesia Católica se enfrentaría contra la propia Iglesia Católica, o esta otra en la que dice que el mundo estará envuelto en conflictos religiosos, lo que nos lleva a la conclusión que todo esto que se está dando hoy por hoy en la Iglesia ya estaba escrito. Pero veamos otras que son igualmente importantes, porque de ello se desprenderá el cisma o la apostasía, como nos advirtió la Sagrada Escritura, y nos dice lo siguiente: el sacerdote joven quiere liberarse de su cautiverio, y no se da cuenta de que esa es la cruz que debe soportar. Quiere casarse, pero si lo hace, no tendrá perdón y será castigado, pues el juramento que él hizo debe permanecer hasta su muerte. Y por otro lado, las mujeres hablarán de nuevas teorías católicas y también pedirán que los sacerdotes puedan casarse, lo que en simples palabras podemos decir que vimos hace unos meses atrás en el sínodo de la Amazonía. Pero este no será el único peligro que la Iglesia enfrentará, pues se nos dice que surgirán teorías antipapales y habrá caos religiosos, y sacerdotes católicos hablarán de teorías nuevas, lo que claramente vemos día a día por todas partes y que lamentablemente se está poniendo de moda. Y este Papa es el centro de todas ellas, y me di cuenta hace un tiempo que, al igual que los fariseos, cuando trataban de hacer tropezar a Cristo y le preguntaban cosas para ponerlo a prueba y tramaban atraparlo para poder matarlo, así también está sucediendo en nuestros días con la cabeza visible de la Iglesia. Y una de las tantísimas profecías de Benjamín nos dice el probable motivo de esto, y nos dice que el mundo tiene un disfraz y una máscara, pero que vendrá una nueva era y que el joven, como ya hemos visto, pondrá de manifiesto aquello que el mundo no quería mostrar, y es por eso que no lo soportan, y le tienden trampas a diestra y a siniestra para hacerlo tropezar. Pues este Papa, dice Benjamín, hablará con la palabra del humilde Señor. Él va a ser imitado, y la Iglesia ha de dividirse en jóvenes y viejos. Este Papa triunfará en el año profético 2002, y será oído finalmente, y Cristo vendrá. ¿Y por qué dice que finalmente será oído? Veamos qué nos dicen otras profecías con respecto a esto. Y esta dice que el Papa reunirá a sus sacerdotes para hacerles entrar en razón, pero que será inútil, y que producto de esa ceguera caerán en el despotismo, lo que significa un modelo de gobierno absolutista, que no respeta las leyes y que se basa principalmente en aplicar el abuso de autoridad o de superioridad utilizando la fuerza o el poder. Y en otra encontramos lo siguiente: Roma hablará al mundo, pero Roma no fue oída cuando se encontraba en sus funciones. El mundo está sordo en parte y no oye, mas escuchará con América, indicando con esto que este Papa, como en las anteriores profecías, viene de América a descubrir todo aquello que querían mantener oculto, y agrega que este es un punto crucial, porque el caos está por llegar. Y en otras, podemos ver que la Iglesia hablará nuevamente, pero que no es escuchada, porque el ateísmo se ha apoderado del mundo en sus dos extremos, el implícito y el explícito. Y no solo el ateísmo estará en acción, sino también la confusión, tanto a nivel político como religioso. Falsas religiones dirán recibir mensajes actuales y predicarán de Dios, mas no serán de Dios. Y en 1940 escribía que aparecerían religiones y logias enigmáticas y exóticas, con teorías nuevas sobre otros cielos y nuevas formas de salvar el alma, y que sus prédicas estarán basadas en la negación del bien y del mal, y que esto último será lo que los distinguirá. Pero muchos caerán en sus trampas.
Por otra parte, y no menos importante, están los que dudan de que el Papa Francisco pueda ser el precursor del Anticristo, o mejor conocido como el falso profeta. Bueno, principalmente para que le quedara ese título, debería haber cumplido con una serie de requisitos indispensables, como los que Ana y San Francisco nos dejaron, en la que nos dice que este falso profeta no tendría autoridad espiritual de manera legítima y que es de nacionalidad alemana. El segundo requisito es el de durar 3 años y medio y luego de esto entregar el poder al Anticristo. El tercer requisito es el de hacer milagros y prodigios. Y el cuarto, de formar alianzas políticas, militares, religiosas y económicas con otros países. Como vemos, nada de eso se cumplió, pues el actual Papa no es alemán y posee autoridad espiritual legítima. Y Ana nos dice que quieren imponer a este nuevo Papa de procedencia alemana, porque éste dejará todo en manos de los malvados. Pero además, Francisco no solo no hace bajar fuego del cielo, sino que además ya cumplió 7 años en el pontificado y no ha formado alianzas, por lo que nos confirma que el actual Papa no es el falso profeta. Pero ¿qué papel ocupa el Papa emérito Benedicto XVI en todo esto? Pues una profecía en particular nos habla sobre él. Pío X no solo vio el martirio del Papa, sino que además de ver la misma escena que los pastorcitos describieron en Fátima y que vio Ana María Taigi y los niños en Garabandal, entre otras muchas, es el único que pudo saber el nombre de dicho obispo vestido de blanco, y él dice que se llama igual a él, por lo que en un momento pensó que se trataba de su persona. Él se llamaba Giuseppe, que es nada más y nada menos que José en español, o Joseph en inglés, y como sabemos, solo uno de los papas se llama de esa forma, y es Benedicto, por lo que podemos inferir que la profecía nos permite ver su martirio futuro, pero tomando en cuenta su edad, podemos decir que no pasará mucho tiempo hasta que todo esto se cumpla. Pero existen aún muchas otras profecías que nos hablan sobre cómo quitarán de en medio a quien les estorba, refiriéndose al Papa, y se nos dice que lo ofenderán de una manera brutal, como un escándalo o una acusación que suscite la apostasía, por lo que sabiendo que Benedicto será martirizado, el Papa que huye de Roma debe ser Francisco, porque una revolución roja habrá tomado la Santa Sede por la noche y la destruirán de tal manera que San Juan Bosco indicó que Italia se vería desolada y exterminada, Francia sufriría un gran castigo y habría una intensa batalla entre la luz y las tinieblas, por lo que el Papa se verá obligado a huir, y cuando el sol vuelva a brillar, volverá también el Papa. Y desde ese momento el pecado ya no existirá. El infierno no podrá prevalecer contra la Santa Iglesia de Dios, porque María la conducirá al desierto hasta que el tiempo se haya cumplido. Entonces el Papa volverá de su exilio. Pero Benjamín una vez más nos aclara diciendo, no solo que el Papa volverá, sino que cuando lo haga deberá proclamar a Cristo Mundus, que es lo mismo que decir Cristo en el mundo. Y nos deja ver un poco cómo será el mundo de ese momento, por lo que nos da una breve recorrida diciendo que finalmente el mar está quieto, el desierto del Sahara ahora está bajo el agua del mar, y hay 2 lunas en vez de una, y que todo está regido por el Paráclito del Señor, es decir, por el Santo Espíritu, al que Benjamín llama ministro de Dios, tal y como lo detalla San Juan Apóstol al final del libro del Apocalipsis y la era de paz, la nueva Pentecostés. Por lo que de cumplirse, el Papa Francisco deberá permanecer con vida durante la tribulación, para más tarde presentarse cuando el enemigo de las almas haya sido arrojado al lago de fuego, para proclamar a Cristo y luego morir, y que la Iglesia sea reconstruida sobre sus huesos. Solo puedo decir que ya todo está donde debe estar y que el tiempo se nos está acabando. Todos los acontecimientos predichos se están cumpliendo, las señales son cada vez más frecuentes, pero además vemos como uno
a uno los sellos se van abriendo y nos advierten, como en el caso de los sonidos en el cielo, de que algo más grande se aproxima, que esto que hoy en día estamos viviendo es solo el principio. Pero debemos fijar nuestros ojos en la Iglesia de Cristo, pues antes de que la tribulación llegue a nosotros, debe estallar la apostasía, que no es otra cosa que una rebelión contra la propia Iglesia, renegando de Dios y de su Evangelio, pues deberá pasar por su amarga pasión, al igual que su esposo. Padecerá la traición, la encarcelación, los juicios injustos, tramado por los fariseos dentro de la Iglesia, quienes la conducirán a la flagelación y posteriormente la crucifixión, fuera de la ciudad, como algo inmundo, para luego morir por cierto tiempo, y ser restaurada luego por nuestro Señor. Nos esperan tiempos muy difíciles, pero con ayuda de Dios podremos soportarlos. Solo debemos prepararnos espiritualmente y ser conscientes de las señales que el Señor nos envía, pues Él jamás enviará un castigo sin anunciarlo con anticipación. Pero también debemos creer que todo lo que se ha anunciado debe cumplirse. Aunque muchas veces las profecías no tengan sentido hasta que haya llegado el tiempo de su cumplimiento. Conforme haya pasado el tiempo, veremos cómo cada una de ellas se va materializando frente a nuestros ojos. Y no debemos olvidar que todo lo que ocurre responde a un plan mayor, el plan de Dios para nuestra salvación. Y como está anunciado, el comunismo y el ateísmo serán el medio que el mal utilizará para apoderarse de todo el mundo. Cuando el Papa Benedicto renunció a su cargo, una puerta se abrió para la confusión que el Señor utiliza para que el mal se manifieste finalmente, y ya podemos ver cómo la Iglesia sufre la división, y cómo las personas que solo buscan la polémica y el escándalo, utilizan la polarización para su propio beneficio, y en lugar de unir, desunen. En lugar de buscar respuestas en la palabra y en los mensajes provenientes del cielo, no lo hacen, y enredan en sus acusaciones a muchos. Lamentablemente, hoy por hoy, nos ha tocado ver cómo hasta dentro de la Iglesia existen personas que no buscan otra cosa que la ruina de la fe. Esas personas ya se encuentran dentro de la Iglesia, pero solo están esperando el momento oportuno, como buenos fariseos que son. Ellos han aguardado pacientemente este momento de oscurecimiento para poder sentar al que tienen designado, y que deja todo en manos de los malvados, y realiza prodigios engañosos. Y esto no es una teoría conspirativa. Nuestra madre en Fátima lo reveló. Ana dejó constancia de ello también, llamándolos los demoledores. Juan de Jerusalén nos dijo que se trata de una orden negra, y Benjamín llama al ateísmo el imperio del mal, que se impondrá luego de la anulación del joven. Y una vez más tenemos confirmación de esto que ellos planean. Seamos inteligentes, no nos dejemos arrastrar por las corrientes. Oremos por ambos papas, por lo que ambos deberán sufrir. No creas en todo lo que te dicen, investiga por ti mismo, no des por sentado nada, ni siquiera me creas a mí. El Espíritu Santo te dará sabiduría y entendimiento, si se lo pides en nombre del Señor. Espero que te haya gustado el video y haya aclarado tus dudas. Tú sabes que siempre voy a tratar de traerte material que pueda servirte para crecimiento y preparación espiritual, pero como siempre, todo lo que aquí has escuchado está puesto bajo tu consideración. Hasta aquí hemos llegado. No te vayas sin antes dejarme un bendecido like. Si ya estás suscrito, comparte el video. Si no lo estás, ¿qué estás esperando para formar parte de nuestra familia? Y cuéntame, ¿qué te pareció? Quédate en casa, sigue todas las recomendaciones de salud para evitar que este virus se siga propagando. Cuídate y cuidarás de tu prójimo. Nos vemos en la próxima. Dios te bendiga.